Te doy la bienvenida a Factoría de Habilidades, un programa semanal para aprender nuevas herramientas que te ayudarán en tu desarrollo profesional, de la mano de expertos en diversas áreas de los negocios. En esta primera temporada basada en habilidades para el emprendimiento, hablamos con expertos que nos traen trucos, consejos y más concretamente habilidades para emprender de manera exitosa. Y hoy en Factoría de Habilidades traigo a Víctor Martín, asesor de empresas y negocios digitales. En su web se define como emprendedor joven y cazador de nuevas oportunidades. Con solo 24 años fundó su primera empresa y desde entonces se ha posicionado como experto en blogging, redes sociales y herramientas de marketing online. Hoy en día aconseja a empresas y a emprendedores sobre cómo sacarle el máximo partido a su presencia online para así conseguir clientes y ventas. Y hoy viene a hablarnos sobre marca personal, cómo crearla y potenciarla para posicionarnos como expertos y alcanzar el éxito como emprendedores. Víctor, buenos días y bienvenido. Buenos días, Sebastián. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Es recíproco. Tú me entrevistaste hace como 2 años y yo estoy encantado de tenerte aquí ahora. Vaya. Vamos a esto. ¿Qué hace Víctor Martín para sus clientes y cómo llegaste a dedicarte a esto? ¿Cómo llegué? Pues mira, como has dicho en la presentación, a los 24 años fundé una empresa. De hecho, yo estaba trabajando en una multinacional alemana y estaba trabajando allí para pagarme los estudios, ¿no? Para costearme la carrera. Llegó el momento en el que aquel trabajo no me llenaba. De hecho, la carrera que estaba estudiando tampoco me motivaba demasiado, que era Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas. Y bueno, tenía claro que en el momento en el que se diese la oportunidad emprendería, y así lo hice, ¿no? Fundé mi primera empresa y en el 2010, motivado por otros blogs que yo estaba leyendo que a mí me gustaban mucho, ¿no? Sobre negocios, marketing, etcétera, etcétera, decidí lanzar mi propio blog, ¿no? Entonces lo lancé pues como lanza cualquier blogger, que al principio no te lee ni tu madre, o sea, no te lee nadie. Y aquel blog pues fue creciendo poco a poco y me di cuenta que enfocando los contenidos de aquel blog en una temática determinada generaba muchísimo más tráfico y muchísimo más interés, ¿no? Aquella temática en mi caso eran las redes sociales. Sí. Y empecé a generar mucho contenido sobre eso y fue como descubrir la fórmula secreta, ¿no? La salsa secreta del blogging, especializarte en una categoría muy concreta. Total, que empezaron a llegarme propuestas o peticiones de empresas que querían trabajar conmigo, que me querían contratar y que querían pues que les hiciese estrategias de marketing digital. Y yo siempre decía lo mismo, yo decía que no era contratable, era la frase que tenía siempre en boca. Hasta que llegó un momento, Sebastián, en el que me di cuenta de que estaba haciendo el tonto, o sea, estaba recibiendo un montón de propuestas, Sí. las estaba rechazando todas y obviamente estaba dejando dinero sobre la mesa. Entonces un día dije, venga, voy a probar a ver qué sucede y empecé a asesorar a empresas, a hacerles estrategias digitales, teniendo la suerte de que llegó un momento en que aquello me generaba mucho más ingreso que el que generaba yo con mi empresa actual en el 2010, ¿no? Y bueno, hice la transición, cerré aquella empresa, me dediqué única y exclusivamente a mi marca personal y hasta el día de hoy, ¿no? Y como tú bien dices, lo que hago es asesorar a negocios digitales, incluso a profesionales, que lo que quieren es potenciar sus marcas, conseguir visibilidad, conseguir tráfico en Internet y así pues también aumentar sus ingresos y conseguir más clientes. Sí, poca gente de las que me sigue sabe que tú me asesoraste para mejorar mi marca personal, sacar mi web y bueno, posicionarme en un sector muy concreto como la autoridad que puedo ser. Cuando trabajas con emprendedores, ¿por qué es importante que desarrollen una marca personal, sobre todo a día de hoy? ¿Y qué es lo primero que puede hacer un emprendedor por su propia cuenta con el fin de construir y potenciar su propia marca? Pues mira, piensa que el mercado, el mercado actual está súper saturado de miles de profesionales que están haciendo exactamente lo mismo que haces tú o que hago yo, ¿no? Entonces, desarrollar tu marca personal es lo que te permite a ti destacar frente al resto de profesionales, incluso frente a empresas que están haciendo pues justamente eso. Por eso es tan importante. Si tú quieres de alguna forma hacerte un hueco en el mercado, lo primero que tienes que hacer es definir bien qué le vas a aportar tú al mercado, que no tiene por qué ser algo nuevo, o sea, no tenemos por qué reinventar la rueda, ¿no? Y con esto yo me encuentro a muchos profesionales que dicen, bueno, pues es que yo no tengo nada que aportar, ¿por qué voy a crear una marca personal? Pues sí que tienes mucho que aportar, sobre todo experiencia, porque eso no lo tiene nadie más que tú. Ya. ¿Eh? Entonces,
empezar por ahí, ¿no? Empezar a definir, vale, ¿qué puedo aportarle yo al mercado? ¿Vale? ¿Cómo me puedo diferenciar? Y luego, ¿qué canales voy a utilizar para potenciar esa marca, ¿no? Tenemos muchísimas opciones. Claro, cuando nos cuentas todo esto, parece que crear una marca personal implica jugar en muchísimos territorios, muchísimos terrenos y tirar de muchas tácticas y de palancas. Y esto puede llevar a la gente a agobiarse o a tomar malas decisiones, supongo. ¿Cuáles crees que son las malas prácticas más habituales a la hora de crear la propia marca personal y cómo podemos evitarlas? Bueno, hay muchas más prácticas. Yo voy a decirte algunas que creo que son, digamos, pecados capitales, ¿no? Uno de ellos es intentar estar en plataformas donde no está tu cliente potencial. Estoy seguro que tú has decidido estar en YouTube porque de alguna forma has visto que así puedes potenciar tu mensaje y porque seguramente tu cliente potencial esté en esta red social, ¿no? Pero imagínate que yo te digo, pues, oye, ¿por qué no te metes en Snapchat? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Bueno, pues en función de si está allí tu cliente potencial, tendrías que trabajar esa red social o no, ¿vale? Otro error que creo que es bastante grande, es intentar tienes que intentar potenciar siempre tus fortalezas y no tus debilidades, ¿vale? ¿Por qué? Porque si potencias tus debilidades, al final lo que haces es convertirte en un hombre orquesta. Entonces, creo que lo mejor es saber en qué eres bueno y potenciarlo hasta la enésima potencia. Esto lo menciona con mucha frecuencia Gary Vaynerchuk, a quien sigo fervientemente. Pero cuando hablas de enfocarte solo en las fortalezas y no en las debilidades, ¿a qué Sí, te refieres con no enfocarte en las debilidades? ¿Quiere decir a no intentar mejorarlas por tu cuenta y, digamos, delegar esas funciones? ¿A qué te refieres correcto. concretamente? A ver, normalmente una marca personal, a excepción de algunos casos, son solopreneurs, ¿no? O sea, Sí. personas que emprenden en solitario. Entonces, como solopreneur, tú lo que no puedes hacer es intentar hacerlo tú todo, ¿vale? Entonces, voy a aprender SEO, voy a aprender copywriting, voy a aprender a hacer vídeos, me los voy a editar yo también. Entonces, creo que eso es un error, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que mejor se te da a ti? ¿No? Pues generar contenido en vídeo, por ejemplo. Pues voy a enfocarme en eso. Todo el tema del SEO, todo el tema del copywriting, todos esos temas, está bien tener ciertas nociones sobre ellos, Sí. pero lo ideal es que puedas en algún momento o bien hacer crecer tu equipo, ¿vale? Poco a poco, salir de esa figura de solopreneur o bien delegar eso subcontratando pues para que alguien te lo haga, porque alguien que sea experto, por ejemplo, en el SEO, te lo va a hacer mucho mejor que si te pones tú a tocar el tema del SEO, De ¿vale? acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, enfócate en lo que se te da bien, potencialo y lo que no se te dé tan bien, pues intenta delegarlo o hacer crecer ese equipo para llegar lejos con tu marca. Genial. Hace un rato hablabas de plataformas y tú Sí, eres muy activo en redes sociales, tienes un blog con más de 30.000 seguidores y un podcast muy popular en el mundo de los negocios online. ¿Cuáles son las plataformas más adecuadas para ayudarnos a construir nuestra propia marca personal como emprendedores y qué nos recomiendas para sacarles el máximo partido? a ver, voy a empezar por lo que recomiendo, ¿vale? Porque al final creo que esas recomendaciones se pueden aplicar en cualquier plataforma, ¿vale? Que al final es la constancia, o sea, la perseverancia creo que es fundamental, más que nada porque uno de los principales errores que cometen las marcas personales es no generar contenidos de forma constante. Hay mucha gente que empieza y tienen arranque de caballo, frenada de burro, ¿no? O sea, empezamos muy rápido y luego nos cansamos súper rápido. Entonces, yo diría que constancia es fundamental en todo esto. Entonces, en cuanto a plataformas, hace un tiempo te hubiese dicho que necesitarías un blog sí o sí, ¿ok? A día de hoy te digo que un blog es necesario, pero que es cierto que se puede crear una marca personal única y exclusivamente centrándote en una plataforma como YouTube o como iTunes, ¿no? O más concretamente con un podcast. Siempre hay peligros. O sea, ¿qué pasa si el día de mañana YouTube cambia su política, cierra o lo que sea, ¿no? Pues habrás creado una marca personal en terreno prestado, Sí. con lo cual, pues todo eso lo puedes perder. Entonces, sería una combinación entre diferentes plataformas y siempre un blog como pilar principal en tu estrategia de marca personal, ¿vale? De acuerdo, muy bien. Pues
Dicho esto, y con la experiencia que tienes acumulada, las diferentes personas que conoces, ¿cuál es el caso de éxito más grande que tú conozcas sobre creación de marca personal, ya sea nacional, internacional, amigo tuyo o completo desconocido? ¿Y qué podemos copiar de este caso de éxito para mejorar nuestras propias probabilidades de éxito como emprendedores o solopreneurs, como comentas tú? A ver, a mí hay dos marcas que actualmente están sonando muchísimo y que me encantan. Una de ellas ya has comentado tú, es la de Gary Vaynerchuk. Creo que lo está haciendo genial, Sí, más que nada porque genera muchísimo contenido, multiplataforma, de forma constante. sí, O sea, creo que lo está petando. De hecho, bueno, su historia es para tenerla en cuenta, es sí, para conocerla. Yo animo a la gente a que no conozca a Gary, que lo busque y que lo siga porque va a aprender muchísimo. sí. Y otra marca que me gusta muchísimo y que está creciendo y que ha prescindido de blog, única y exclusivamente se ha centrado en YouTube, es Casey Neistat, ¿no? También. Él es quizás más, bueno, no muestra tanto de negocio como Gary, pero sí que te muestra pues esa constancia. Él, de hecho, fue uno de los primeros youtubers en generar vídeos a diario, o sea, en hacer un blog diario, ¿no? Un vlog, ¿no? Diario. Y al final de estas marcas lo que podemos aprender es no solo cómo están creando el contenido, sino qué tipo de contenido. Puedes aprender muchísimo fijándote en Sí. ellos, ¿no? Aunque no hagas exactamente lo mismo. Estoy completamente de acuerdo. Yo de los dos he aprendido muchísimo, sobre todo Gary Vaynerchuk, a quien he seguido por más tiempo bueno, lo que pregona sobre el trabajo duro, sobre el positivismo y la esperanza, pero reforzada por un trabajo con cabeza y con corazón, es fundamental para emprender. Y con a Casey Neistat, bueno, me parece que es un máquina del vídeo. Es impresionante cómo saca vídeos prácticamente a diario tan bien producidos. Evidentemente tiene detrás un equipo, pero son fenomenales. Enganchan a cualquier persona por poco que le pueda gustar la personalidad de Casey Neistat. Sí, y fíjate que Casey edita él sus vídeos. Él tiene un equipo de gente que le ayuda con las grabaciones y tal, pero la edición la hace él porque le apasiona, ¿no? De hecho, esa es una de sus fortalezas. Entonces, hablando de esto, lo que me gustaría recalcar es que es importante tener ciertas figuras que nos puedan servir como inspiración, pero jamás intentar copiar lo que están haciendo directamente esas Es figuras, ¿no? cierto. Porque al final la percepción que va a tener la gente cuando vea que tú lo que estás haciendo es copiar a alguien que es conocido es que tú no tienes tu voz propia, ¿no? Que no tienes tu personalidad, que no sabes bien cómo diferenciarte y tu recurso más, o sea, tu recurso más barato, por decirlo de alguna forma, es copiar a esa gente. Ya, ya. No, en el fondo, en lo que yo he aprendido de ti y en general en los últimos años es que la gente conecta conmigo porque soy yo, porque es mi personalidad. Y si Por en un supuesto. momento dado se dieran cuenta de que en realidad estoy copiando, los defraudaría y dejarían de seguirme, dejaría de tener la credibilidad que es en el fondo lo que me permite vender mis servicios. Correcto. ¿Qué habilidades paralelas a nivel online y offline debe desarrollar un emprendedor para sacarle mejor partido a su marca personal y qué nos aconsejas para desarrollar algunas de estas habilidades? A ver, yo creo que es importante a nivel online saber un poquito de todo, ¿no? O sea, sin llegar a profundizar, pero sí que saber, pues, más o menos cómo escribir un copy aceptable, cómo optimizar tus artículos, ¿no? O incluso tus vídeos para que esos vídeos lleguen a más gente. Sí. O sea, se trata de tener un poquito nociones de cómo se tiene que hacer, ¿no? Cómo gestionar tus redes sociales, etcétera, etcétera. Eso creo que es fundamental. Y sobre todo en estados iniciales de tu marca, ¿no? Cuando eres tú quien te lo hace todo. A nivel offline, yo soy un gran partidario del networking y eso creo que te lo traté de transmitir a ti en todo momento, ¿no? La importancia de hacer conexiones de calidad con otras personas que te ayuden a crecer, porque Sí. al final yo siempre digo que ningún emprendedor, ninguna marca personal es una isla. Se trata de intentar, pues eso, conectar con gente que te pueda ayudar, con los que puedas crear relaciones que le den valor a tu marca, Sí. porque cada vez que estás haciendo un tipo, o sea, alguna colaboración con alguien que tiene tu marca por encima de la tuya, lo que hace es subir tu marca un poquito más, ¿no? Entonces, eso es fundamental y luego también invertir en ti mismo. O sea, que no te dé miedo a invertir, o sea, o incluso dedicar una pequeña
parte de tus ingresos mensuales a invertir, pues ya sea en eventos, ya sea en mentores, en libros, en lo que sea, pero tratar siempre de estar cultivándote para ser mejor profesional en este caso. Y porque dicen por ahí que quien no avanza retrocede. Por supuesto. O sea, esa frase me gusta mucho y no podría estar más de acuerdo. Y a nivel personal, ¿qué hábitos te han ayudado a ti a desarrollarte como emprendedor de éxito que podamos poner en práctica ya mismo nosotros? A ver, yo en ese sentido, en el tema de los hábitos, soy bastante freak. Me encanta, me encanta probar nuevas cosas y al final lo que te diría es, o sea, al final gestionar, o sea, o crear hábitos no es más que ser constante con aquello que tú quieres hacer, ¿no? Si quieres hacer deporte es empezar siendo constante con algo, si quieres meditar tienes que ser constante con ello, o sea, más que hacer un hábito en concreto, diría tener el hábito o formar el hábito de ser constante con lo que estás haciendo, ¿vale? O sea, te podría hablar de 40.000 hábitos, pero creo que al final cada uno tiene que ver en qué, o sea, de qué pie cojea y tratar de fomentar esos hábitos que van a hacer que mejore en lo que sea. Me encanta que en la entrevista haya salido ya por lo menos 3 veces la palabra constancia y es algo que yo entiendo que tiene muchísimo valor. Insisto, lo aprendí en parte con las conversaciones que tuvimos hace un par de años, pero también me he dado cuenta que gracias a la constancia, este canal de YouTube donde la gente está viendo, no escuchando, porque lo podrá estar escuchando en otro sitio, pero si lo está viendo en el canal de YouTube se habrá dado cuenta que el canal ha crecido mucho y eso se debe fundamentalmente a la constancia de publicación de contenido. Evidentemente es relevante para el público específico, pero la constancia es fundamental para lograr cualquier cosa. Y si además esto lo unes con lo que recomiendas de enfocarnos en los puntos fuertes y no en las debilidades, pues es en el fondo una estrategia para el éxito. A la larga, evidentemente, Está claro. O sea, sí. y perdona que te corte, o No, sea, no, yo córtame. no concibo el éxito sin trabajo duro, sin constancia, o sea, no conozco a nadie que haya conseguido ese éxito en lo que sea sin esos dos puntos clave, ¿no? Sin esos dos fundamentos. Vale, entonces cuéntanos una historia de fracaso y qué habrías hecho diferente con los conocimientos y habilidades que tienes ahí de hoy, porque tú eres un tipo de éxito, pero no me puedo creer que siempre hayas tenido el éxito que se nota que tienes. Yo creo que he tenido muchos más fracasos que éxitos, como cualquier emprendedor, ¿no? Y a nivel marca personal, o sea, ya no te voy a hablar de proyectos que haya lanzado, si han funcionado o no han funcionado. A nivel de marca personal, creo que es importante tratar de monetizar desde el primer momento tu marca, ¿vale? Porque, claro, si no monetizas, ¿de qué vives, no? Hay como mucho miedo a monetizar esa marca y creo que desde el primer momento hay que plantearnos a ver cómo podemos ganar dinero, ¿no? Entonces, yo te diría que uno de los primeros fracasos que tuve con mi marca fue creando un producto que yo quería sacar, porque estaba convencido que a mi marca, o sea, que a mi marca, a mi audiencia le iba a interesar, pero que al final no fue así, ¿no? O sea, no conocía bien a mi audiencia, con lo Sí. cual para mí fue un fracaso, porque lancé algo que no tuvo pues, ningún tipo de impacto, o sea, de hecho creo que perdí dinero generando ese producto y fue básicamente porque no le pregunté previamente a mi audiencia qué era lo que necesitaba, ¿no? Eso es un error bastante típico, generar productos o servicios que tú crees que van a funcionar, Sí. pero que no tienes la certeza de que a tu marca, o sea, que a tu audiencia otra vez le vaya a ser de utilidad. Vale. Pues, lo entiendo perfectamente. Yo llevo tiempos intentando sacar infoproductos, tengo ya uno y está comenzando a funcionar, pero ha costado entender lo que quiere la gente. ¿Cómo logras entender lo que quiere la gente que te sigue? Preguntándole. Mm, Es tan sencillo como eso, a toda la gente que se suscribe a tu blog o a toda la gente que tienes ya, que son tus clientes o, en fin, hay muchas formas, ¿no? Es tan sencillo como enviarles una encuesta y que ellos te digan qué es lo que necesitan. Y eso o sea, cuando tú le envías una encuesta a tu audiencia, las respuestas las tienes que coger con pinzas, sí. ¿vale? Porque hay muchas veces que tu audiencia cree que necesita algo que luego realmente no necesita. Entonces, yo soy partidario de hacer encuestas, de hacer muchas preguntas y toda esa información, al final haces como un mix
¿no? Lo bates todo y vas sacando lo que realmente tu audiencia necesita. Sí, leyendo a Ryan Levesque, él dice que la gente es muy mala sabiendo o diciendo lo que necesita, pero es muy buena diciendo lo que no quiere, lo que no le gusta, lo que no necesita. Bueno, no sé si lo que no necesita, pero al menos lo que no le gusta. Por lo tanto, si tuvieras que hacerle una sola pregunta a tu audiencia dentro de esta encuesta, Ajá. ¿qué tipo de pregunta sería? Le preguntaría cuáles son los problemas a los que se está enfrentando en su día a día. ¿Así a nivel general o intentando enfocarlo más a lo que haces tú? A nivel general, porque piensa que habrá mucha gente que llegue a mi blog, que se suscriba, que a lo mejor no sé, que ha llegado por un artículo en concreto que a lo mejor pues, yo no tengo ningún producto que pueda resolver sus necesidades. Entonces, ese insight, ¿no? Esa pregunta, al final lo que me está diciendo es qué tipo de audiencia estoy captando. A lo Sí. mejor estoy captando un tipo de audiencia que no me sirve. O sea, al final vamos a morir en eso de que el tráfico en un blog, en una página web, en una plataforma, es importante, pero lo que es más importante es el tráfico de calidad y no la cantidad. O sea, tú puedes tener 2 millones de visitas que si no son de las personas adecuadas, eso no te va a permitir generar negocio de ningún tipo. Ya. Entonces, conocer esos problemas hace que, bueno, yo sepa quién me está entrando. Tú, recuerda que me has dicho una sola pregunta, ¿eh? Entonces, Vale, lo si que yo pasa es sé, que está bien profundizar en ello. claro, entonces, si solo puedo preguntar una cosa, yo quiero saber cuáles son o sea, pues esos problemas o esas adversidades a las que se está enfrentando la persona que llega a mí. De acuerdo. Para cerrar, recomiéndanos por favor un recurso, ya sea libro, blog, canal de YouTube, podcast, para aprender a sacar mejor partido a nuestra propia marca personal y luego dinos cómo podemos encontrarte en Internet. Vale, a ver, no te voy a decir solo un recurso, porque al final yo soy muy de leer muchos blogs, ¿no? Me gusta estar constantemente informado y como decíamos, ¿no? La marca personal, al principio sobre todo, que somos solopreneurs, necesitamos saber de todo un poco, ¿no? Entonces Sí. yo recomendaría a Maider Tomasena, por ejemplo, que ella habla sobre copywriting, recomendaría a Dean Romero, por ejemplo, o Luis Villanueva, que ellos hablan mucho sobre SEO. Recomendaría, como no, a Vilma Núñez para profundizar un poquito en cosas de social media. O sea, hay fuentes las que quieras, ¿no? Mm. Yo qué sé, o temas de, pues, como no, oratoria, ¿no? Pues a Sebastián Lora. Oh, Yo creo que es el mejor que hay en España, iba a decir en el mundo, ¿no? Pero eso sería quizás demasiado. Pero sí que en España, América Latina, creo que estás haciendo un gran trabajo. gracias. Y bueno, intentar, pues eso, buscar todas esas materias, ¿no? Esas temáticas que nos puedan aportar un poquito para tener una mejor marca, pero el centrarnos en lo que sabemos hacer y ya está. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Dónde me podéis ¿Cómo encontrar? podemos encontrarte en Internet? Bueno, pues a través de mi blog, victormartinp.com, también mi podcast, donde van a poder escuchar entrevistas a todo tipo de perfiles. De hecho, tú pasaste también por el podcast, como has dicho antes, y el podcast, bueno, pues lo pueden encontrar tanto en iTunes como en SoundCloud o directamente a través de mi blog. Hay un enlace que es victormartinp.com/podcast y allí pues están todas las entrevistas. Es una fantástica fuente de conocimiento. Gracias. Y para ti que estás viendo o escuchando este capítulo podrás encontrar los enlaces a la web de Víctor, a sus redes sociales, recursos recomendados en la descripción de este capítulo. Pero ahora te toca a ti. ¿Qué preguntas quieres hacerle a Víctor sobre cómo desarrollar tu propia marca personal y triunfar con esta? Déjala en los comentarios y comienza a vivir la vida de emprendedor al máximo y posicionarte como una autoridad. Y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube en sebastianlora.tv y a mi blog en sebastianlora.com para recibir herramientas periódicas y otras exclusivas que te ayudarán a convertirte en mejor profesional. Nos vemos en el próximo capítulo de Factoría de Habilidades. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti.